Hola, soy Juan Guillermo Velázquez. Voy a hablar un poco alrededor de la pregunta ¿cómo se hace una danza? La danza, como todos sabemos, es una manifestación humana que nos ha acompañado desde el inicio de nuestra historia. Por ende, podríamos decir que la danza ha variado y que la danza es proporcional a la civilización o a la cultura desde la que surge. Eh, Podemos hablar de diferentes tipos de danzas, podemos hablar de danzas rituales, de danzas ancestrales, de danzas folclóricas, de danzas urbanas, de danzas sociales, académicas, experimentales. Pero hay algo que se repite en todos estos tipos de danza, o digamos que yo observo que se repiten, y son unos patrones en la manera de hacer esas creaciones, porque si bien la danza puede obedecer a una sociedad, a una civilización, a un pensamiento, a una idea, a una persona, cuando se manifiesta, cuando se realiza, hay algo que sucede que deja un rastro, que tiene una huella y que también tiene como unos patrones sobre los que voy a hablar a continuación, y es que podemos observar, por ejemplo, en las danzas en las que hay que se baila de a dos, o que se bailan dos grupos, o que tienen dos elementos. A esas les podemos llamar, a esa forma compositiva se le llama forma binaria. También cuando hay esas dos fuerzas y aparece una tercera de un tercer orden, por ejemplo, lo podríamos llamar ternario, o también podría ser la misma forma binaria con alguna variación. Hay otras formas que es, por ejemplo, cuando hay un movimiento o una forma o una expresión o algo que se repite, a eso se le puede llamar canon. Ese canon puede ser una vez termine una forma, empieza la otra, o también puede ser un canon por superposición. Podemos encontrar el rondó, que es como este ritornelo que llega al principio y se repite, muy del orden de la espiral, muy del orden del ritornelo. Podemos encontrar la forma narrativa, que es esta que tiene, digamos, como historia, personajes, conflicto, etcétera, que tiene como una historia comprensible. Y hay otros tipos de danza que tal vez no tienen esa forma comprensible, que están más asociadas a la improvisación, que al realizarse, digamos, todos los elementos están concatenados de manera aleatoria y por ende no tiene un mensaje o una historia comprensible. Em, las danzas académicas tienen una técnica, todas las danzas tienen una técnica proporcionales a sus contextos sociales, económicos, políticos. Yo creo que la danza se hace desde eso, desde todas esas posibilidades, y creo que hay tantas danzas como creadores existen.